Mañana es justamente ese: esta iglesia me inspira, esta iglesia me inspira. Y cada vez que usted vea que aquí pasa algo que es así como extraño, ¿verdad? ¿Y qué hace el pastor ahí saludando a la gente ahí cuando entregan la ofrenda? ¿Por qué no pasan a dejar la ofrenda, sino que se quedan platicando ahí en el camino? Bien, todo eso tiene propósitos, tiene sentido, tiene intención. Y la intención es que usted en una iglesia como Auditorio, que sin duda habrá muchas también así, usted diga: en esa iglesia pasa algo que tocó mi corazón. Pero no se trata de Auditorio, en realidad se trata de la iglesia en Antioquía de Siria, que fue fundada de una manera muy particular y la cual ha sido objeto de nuestro estudio durante las últimas 11 semanas. Hermanos, hoy es el último, a menos que yo no me sienta bien, sería el penúltimo, el último mensaje basado en la vida de esta iglesia, su desarrollo, cómo nació, cómo creció, quiénes la fundaron, cómo eran estos hombres y mujeres que la fundaron, por qué fundaron esta iglesia. Todo eso lo hemos recorrido y esa iglesia es la que nos dio el lema para el año 2025, que es el que usted ve ahí en la pared: bajo la mano de Dios. Hay un texto 11:25 que dice claramente que aquellos hermanos era obvio que estaban bajo la mano de Dios. Me encanta eso, porque no tenían tanta estructura, no tenían tanta experiencia. Me atrevo a decir que fue la primera iglesia no judaica de la época. Me atrevo a decir eso, porque no hay mención de otra, y es bien pronto en el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, es bien pronto el suceso, y no ha habido tiempo, no hay seminarios, no hay estructuras, bueno, no hay templos. Es una cosa maravillosa, y la manera en que es fundada, ya estudiamos que el primer mensaje fue: preparémonos porque a los discípulos de Cristo les suceden cosas extrañas. Y así se llamó ese mensaje: cosas extrañas. Y vimos cómo fueron perseguidos, echados de la ciudad de Jerusalén, tuvieron que salir a probar a otro lado, pero como no eran judíos de nacimiento, de nacionalidad, eran gentiles, y los gentiles son todos los que no son judíos. No tenían ninguna manera de decir: yo solo a este le hablo, solo a este le hablo. De hecho, comenzaron solo compartiéndole el evangelio a judíos, pero rápido se dieron cuenta que el mundo es más que el judaísmo, ¿verdad? Y comenzaron a hablarle a personas de toda nacionalidad. Así nace esta iglesia, en una ciudad que es muy cosmopolita, una ciudad productiva, activa, dinámica, pecaminosa, todo lo que usted quiera, como cualquier ciudad de nuestro siglo. Así la fundaron y comenzaron a pasar cosas maravillosas, tanto que Jerusalén, la estructura apostólica, mandó a alguien para que supervisara qué estaba pasando ahí. Pero mandaron a un hombre buenísimo, a Bernabé, y tuvimos una mañana que dijimos: toda iglesia necesita tener Bernabés. Y aprendimos de Bernabé, pero Bernabé llega y cuando está con los hermanos en ese lugar, dice el texto, vio la gracia de Dios. Pues prediqué un mensaje basado en cómo se hace visible la gracia de Dios en una iglesia. Y el hombre queda sorprendido, maravillado, y dice: no, yo tengo que quedarme aquí. Y ese quedarse aquí significa que los tenía que enseñar, los tenía que instruir. Y se queda con ellos un montón de tiempo instruyendo a una iglesia. Y este fue otro mensaje: ávida por aprender la palabra de Dios. Hoy tuve un impacto muy, pero muy gozoso en mi corazón. Siempre subimos al tercer nivel, venimos temprano, nos reunimos con los ancianos para orar en mi oficina y para tomar café también, honestamente, ¿verdad? Y pancito y platicar, a ver cómo vamos. Y me encantó ver la clase de esta mañana, llenísima, hermanos, pero llenísima. Y esto era una característica de la iglesia en Antioquía. Anhelaban aprender la palabra de Dios. Y entonces Bernabé se queda todo ese tiempo, pero no solo esto, es que él no alcanza. Entonces va a buscar a Saulo
ex perseguidor de la iglesia, lo va a buscar a Tarso y se lo trae para acá. Y la gente lo recibe, hermano, y recibe a griegos, recibe a sirenios, recibe a gente de todos lados del mundo, porque aprendimos que esa es una iglesia muy inclusiva y aprendimos características de inclusividad de la iglesia, de la inclusividad verdadera, no de la posverdad. Entonces aprendimos que esa iglesia era muy abierta con toda la gente. Y no solo eso, le llega una noticia que la iglesia madre allá en Jerusalén, que no sabían que era la iglesia madre tampoco, van a tener una necesidad y preparan una gran ofrenda para gente que ni siquiera conocen y para gente que a lo mejor había participado en su persecución. Así que se vuelve una iglesia muy generosa. Hermanos amados, todo eso y más es la iglesia de Antioquía. Y le he resumido 10 predicaciones hasta este momento que durante las últimas semanas he compartido con ustedes. Al final de la historia, porque este es como un cierre, pero al final de la historia en el capítulo 13 vemos que además de eso era una iglesia con una visión misionera extraordinaria. Así que Antioquía recoge todo lo que el anhelo de una iglesia posmoderna, de la época posmoderna como nosotros, anhelaría o debería anhelar ser. Y nosotros, hermanos, como pastores, les hemos lanzado, le hemos propuesto hasta esta fecha, creo que 13 principios de Antioquía para poder ponerlos en práctica. Lo primero que dijimos es copiar el modelo, no podemos. Pero aprender los principios, eso sí podemos. Y hemos venido cada domingo presentando un principio y a lo mejor el próximo domingo le vamos a tener un listado de los 14 principios Antioquía que anhelamos que este año se fortalezcan acá en auditorio. Por eso el último sermón tenía que ser este. Esta iglesia me inspira. A mí particularmente hay muchas iglesias que me inspiran, que son lindísimas. Y yo podría predicar la serie de Antioquía en esas iglesias sabiendo que esa iglesia es así. La amada iglesia White Road, que hace 19 años estuve a punto de ir a pastorear en San José, California, es una iglesia así. La iglesia Tabernáculo Bautista en San Miguel es una iglesia así. Y podría ser yo una lista de iglesias que tienen ese perfil. Pues esta mañana yo anhelo que usted sienta y se apropie de pertenecer a una iglesia que inspira. Y le voy a pedir que por favor vaya al libro de los Hechos en el capítulo 15. Ya han pasado algunas cosas. Pablo y Bernabé ya fueron a hacer un viaje misionero y tuvieron experiencia, ya volvieron a Antioquía. Y ahora va a pasar lo que voy a leer. Resulta, mientras lo está buscando, que la iglesia en Jerusalén está preocupada porque en esa iglesia están haciendo y diciendo cosas que no están de acuerdo con el canon. Y hay que mandarlos a llamar porque se están saliendo de la línea, de la tangente, o en buen salvadoreño se están saliendo del guacal. Entonces hacen una junta tremenda ahí en Jerusalén y presentan los cargos y hay una larga discusión y al final una carta que es lo que vamos a leer en este momento a causa de lo que había pasado en Antioquía y otras iglesias más. Capítulo 15, versículo 22. Después de esa discusión, versículo 22, entonces, esto es en Jerusalén, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, para que vea que Antioquía era un poco la fuente de esta situación confusa, porque era una iglesia diferente. Y de enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, 2 puntos, y aquí va la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros, porque estos eran judíos y querían que todos los nuevos creyentes se circuncidaran para poder pertenecer a la nueva fe cristiana. Y esto no había dicho el Señor. Circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Me encanta esto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y a Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Padre, solo te pedimos que esta realidad histórica, Señor, que marca varias pautas para la vida de una iglesia y de sus miembros, que sea una realidad para nuestra iglesia, Señor. Te rogamos que nos ayudes a visualizar qué es lo que realmente hace inspiradora a una iglesia y qué es lo que no la hace como para evitarlo, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable a todos y a mí me llene, Señor, para poder hablar tu palabra con verdad, con amor, pero con poder también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, dale el fruto que debe tener. Por favor, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Es hermoso. Se hizo todo un evento porque estaban pasando cosas extrañas allí en Antioquía. Imagínese usted, de repente tienen un equipo de pastores, que usted lo pudo ver en el capítulo 13, donde había un hombre que era del norte de África, de Cirene, había un hombre que era negro, había uno que había trabajado con Herodes, había uno que había sido estudiado con Pablo, había uno como Saulo, ex perseguidor y asesino de la iglesia, y había un consolador como Bernabé. Un equipazo pastoral, hermanos, una cosa tremenda. Y las cosas que van pasando en aquel ambiente de iglesia es que toda la ciudad de Antioquía está pero impactada por la vida de los creyentes, que este es otro mensaje que prediqué, tanto que les pusieron un apodo, les pusieron cristianos. Así que ser cristiano en realidad es que nos llamen con un apodo, y el título de ese mensaje fue Cristitos, porque la palabra cristiano significa imitaciones pequeñas de Cristo. Y hablamos qué es lo que nos hace a nosotros ser parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de ustedes tomaron decisión de vivir vidas para asemejarse al Señor lo más posible. Así que está conmovido Antioquía, están pasando cosas, están hablando de la gracia, están predicando la gracia de Dios. Ese fue otro mensaje que prediqué, ya me acordé, la gracia de Dios, cómo la gracia puede recibir a la persona más alejada de Dios, presentarle el evangelio, conducirles a los pies de Cristo, verlos crecer y desarrollarse y reconocerlo ya no como gentil o judío, hombre, mujer, extranjero, bárbaro, lo que sea, sino como un hijo o hija de Dios. Y esto está pasando ahí.
La liturgia, pues no son judíos, no tienen toda la liturgia de los judíos, no suenan el shofar, no celebran las fiestas judías exactamente porque las fiestas se cumplieron en Cristo y esto lo saben. Además de eso, no están recogiendo todos los diezmos y las ofrendas que recogían los judíos cada año, que no era el 10%, hermanos, era como el 35% para una persona en particular. Y están diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, la identidad de Él, el Hijo de Dios, único Señor y único Salvador, y que toda la Escritura apunta hacia Él. Esta era la predicación. Pues en Jerusalén se asustan, porque Jerusalén es muy judía. Todavía tienen rasgos. La mayoría de los miembros fundadores en la iglesia en Jerusalén fueron circuncidados. La mayoría de ellos eran practicantes de la liturgia judía. Hacían las cosas como se hacían a la antigua. El único rompimiento que había habido es que ya la gente se podía reunir en las casas y hombres y mujeres podían participar de una reunión de esta naturaleza sin ningún problema. Pero todo apuntaba también a Cristo, a la resurrección. En medio de ese grupo de hermanos de Jerusalén se levantan algunos que no faltan en ningún lado, hermanos. Son los dueños de la verdad, son los que creen que así tiene que hacerse todo y se van sin permiso de nadie a decirle a los de Antioquía: hey, ustedes no están haciendo las cosas bien. Tienen que circuncidarse y guardar toda la ley. Eso suena muy farisaico porque nadie puede guardar toda la ley. Y además nadie estaba obligado a circuncidarse bajo la nueva fe por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto genera un gran conflicto. Y usted sabe, los hermanos más jóvenes, más tiernos de la iglesia en Antioquía comienzan a tener confusión. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Me circuncido o no me circuncido? ¿Mi esposa me puede acompañar o no me puede acompañar? ¿Vamos a seguir sacrificando corderos o no vamos a seguir? ¿Comemos carne? ¿No comemos carne? ¿Qué hacemos? Y ese tipo de problemas hacen que una iglesia pierda la inspiración. Inspirar es una palabra interesante. Esta es una palabra bonita, normal, del común dominio de todos. Y viene de una palabra latina, no en griego, pero en latino es más fácil, inspiratio. Y esa palabrita significa, compuesta de dos voces, in, que es adentro, inspiratio, expirare, respirar, o enviar algo adentro como una respiración. Inspirar es una palabra que su significado directo no nos dice mucho, pero en realidad tiene sinónimos como motivar, estimular, infundir, animar, alegrar, provocar una necesidad de cambio y propensión al cambio, etcétera. Todo lo que usted quiera. Hacer nacer el ánimo en el ánimo, en la mente, afectos, ideas, designios, cultura, costumbres, cualquier cosa que hace que uno dice: estoy inspirado, estoy verdaderamente inspirado. Hay muchas cosas que a uno lo inspiran en la vida, pero muchísimas cosas. Oír a uno de estos motivadores modernos y posmodernos también. Algunos son buenos, algunos hay que oírlos, vale la pena. Otros, piénselo bien, son bien egocéntricos, pero a veces oír hablar a estas personas hasta paga por las conferencias, hermano, de verdad. Y no es barato oír a un inspirador, a un gurú, ¿verdad? Una de estas gentes, uno va y dice: me inspiró. En 1997 yo tenía casi 2 años de estar en el pastorado en la Iglesia Bautista Miramonte, y fuimos a un congreso misionero en una ciudad destruida por un huracán, en Acapulco. De verdad, hermanos, paseo no fue, porque en los tiempos libres que teníamos íbamos a repartir comida y otras cosas a las lomas. Acapulco es una gran diferencia entre la zona hotelera y la zona verdadera de la ciudad. Créame que es una gran diferencia. Y predicó un hermano brasileño que yo no podía parar de escucharlo. Casi les podría decir que recuerdo cada uno de sus sermones, y alguna vez me han inspirado para compartir con ustedes algunas de estas cosas, basados todos en la vida de Moisés. Pero una vez en uno de los mensajes él dijo: en la vida de Moisés, y es una cosa muy simple, pero a lo mejor
la manera de exponerlo, mi situación en ese momento, recién llamado al pastorado, pero él dijo, Dios toma toda tu historia y construye una historia completamente nueva sin desechar nada de tu historia anterior. Y yo luché con el pensamiento porque uno quiere olvidar el pasado, el pecado y todo, pero igual Moisés no podía ni siquiera olvidarlo después de 80 años. Pero esa frase me inspiró, hermanos, me inspiró totalmente. Pues eso es inspirar. Y me generó una necesidad de estar ante la zarza que se quema, que arde, pero no se consume. Y estos son efectos de la medicina, hermano. Me inspiró. A lo mejor usted ha oído una palabra de Dios predicada o un canto, un himno, una alabanza inspiradora, una conversación con alguien cara a cara que le inspira. Pues eso es la palabra inspirar. Cuando alguien o algo nos inspira es que nos produce una admiración por su estilo de vivir, sus hábitos, sus frases, sus logros, sus cualidades o características imitables que anhelamos tener o practicar. Esto es una frase de Lucy Pérez, de Freely Woman, una mujer que escribe y expone muy bien. Pero cuando una iglesia inspira, hermanos, uno tiene un gozo tal. Uno tiene un sentido de pertenencia. Uno adquiere un nivel de compromiso porque la iglesia me inspira. Hay varias cosas que te pueden generar compromiso y otras cosas así como el temor, la presión, la manipulación que puede ser muy fuerte. Pero cuando una iglesia inspira de la manera que vamos a tratar de aprender, uno en su corazón dice, esta es mi iglesia. Y está llena de imperfectos como su servidor, pero uno dice, esta es mi iglesia. Así que hay muchos factores inspiradores. Tenemos una reunión que solemos realizar con miembros de la iglesia antiguos y nuevos y los juntamos ahí un domingo en la tarde y tomamos café y otras cositas en el jardín, chilate, ¿verdad? De cosas nutritivas y dietéticas, ¿verdad? Como tamales de elote con crema y queso, ¿verdad? Y ahí nos juntamos. Y hay 3 momentos, ¿verdad? Uno de ellos es una pregunta que les hacemos, que es, ¿qué es lo que más le gusta de auditorio? Y en ese ¿qué es lo que más le gusta de auditorio? Oímos unas cosas, hermanos, que a uno lo desafían o lo impulsan muchísimo, muchísimo. Y una de las cosas que dicen de esta iglesia, ¿saben qué es? Y que se repite, y no estoy mintiendo porque aquí hay muchos que ya estuvieron en esa reunión, dicen, en esa iglesia uno se siente bien recibido, pero bien recibido, es muy cálida, se percibe una iglesia amorosa. Esto es lo que más hemos oído. Y la segunda parte de la reunión tiene esto, ¿y usted qué mejoraría o cambiaría en auditorio? Y ahí con un poco de pena los hermanos, algunos, otros no tienen ninguna pena, hermanos, unos le dan con todo ya que les abren la puerta. Y ahí hemos oído toda clase de cosas, muy chiquita la letra de las presentaciones, pues cambiemos. No hay baños para el jardín, pongamos baños que den al jardín. Que una pasarela para el otro lado de la calle, no es nuestro el terreno del otro lado. Que un avión privado para el pastor, ahí ofrece, ahí lo que usted quiera. ¿Ni dónde? Con que no hay dónde parquear el pick-up fit que tengo por ahí, imagínese usted. Y uno recibe de todo, pero una de las cosas que más recibe es que ve el corazón de la gente inspirado. Déjenme hablar unos segunditos y muy rápido de algunos bloqueadores de la inspiración. ¿Por qué algunas iglesias nos perdemos y la inspiración se bloquea? Se bloquea. En primer lugar, están ahí mismo en el capítulo 15, están los inquietadores o perturbadores. Dice en el versículo 24, hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. Yo hubiera puesto los entremetidos, perturbadores y angustiadores. Han salido de nosotros y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Imagínense lo que llegó a pasar en la iglesia de Antioquía. Hubo un momento de perturbación porque llegaron algunos que en lugar de ver lo que vio Bernabé dice que llegó y vio la gracia de Dios. Estos perturbadores llegan y empiezan solo a sacar las cosas que no están de acuerdo con lo que ellos quieren, que no están de acuerdo,
que no les gustan, que creen que hay otra manera de hacerlo y es la única y la mejor, y comienzan a perturbar el ánimo. Son murmuradores, son gente bien complicada, que no están dispuestos a ver, observar y decir algo bueno tiene que ver aquí. No, es que si no es igual a lo que tenemos allá, esto no sirve, tiene un problema. Y mire, es una iglesia madura, pero se ve perturbada e inquietada por ellos. Esos son los primeros que bloquean la inspiración. Yo voy a dar algunas razones más adelante. Están los legalistas, los carentes de gracia, los que solo piensan en la ley hipócritamente. En el mismo versículo dice: os han mandado circuncidaros y guardar la ley. La iglesia evangélica en general, hermanos, pero en general está llena de personas con una actitud muy perturbadora y a veces muy legalista, que se viste así, que se pinta así, que camina así, que entra así, que se mueve así, que no está bien, que esto está mal, y tienen 40,000 reglas, hermanos. Y hay que alguien vaya a pecar en la iglesia con algo en particular, lo despedazan, hermano. Y se ponen en una plataforma de perfección muy farisaica, que quizá el Señor le diría sepulcros blanqueados que apestan a huesos podridos. Pues de estos hay muchos. ¿Y cómo le pueden permitir estar ahí sirviendo si supieran lo que han hecho? No sé qué. Y empieza ese ambiente de murmuración que genera un stop, un bloqueo en la murmuración. No es que aquí somos liberales y que aquí cada quien viva y haga lo que quiera. No, hermanos, resolvemos no sé cuántos problemas cada mes, cada semana y a veces varios en la misma semana. Pero la actitud que yo veo en mis hermanos ancianos, Pastor Ricardo, su servidor, el liderazgo, siempre es una actitud muy, muy amorosa, muy firme, pero muy amorosa. Pero esto detiene la inspiración. Qué feo canta, miren cómo vino vestida, miren que no sé qué, que no sé cuánto, miren que no sé qué. Y comienza una cosa, ¿verdad? Y uno trata de mediar, de resolver, de apaciguar, de calmar las cosas, porque mucha ley, demasiada ley. Cuando yo vine aquí, pues yo no crecí en el ambiente centroamericano, hermanos, o sea, yo crecí en el ambiente bautista y vi qué bonita era la recogida de la ofrenda, hermanos. De verdad, a mí me parece una de las cosas más bonitas que hay, ¿verdad? En mi iglesia, pues, se usan de esos palitos bien hechos, garrotes, ¿verdad? No garrote, pero un stick. Con un clavo en la punta, decía yo, para apoyar a la gente, ¿verdad? Y una bolsa, no, el clavo no lo tenían, pero yo era diácono, yo pasaba por ahí. Pero cuando veo que aquí la gente se para y viene en fila a depositar acá, pero venían bien formales. Un domingo recién llegado, hermano, pero recién llegado, hermano Pepe le va a dar risa a esto, creo yo, y tal vez a Juan, y les digo, hermanos, ya que están parados ahí, que vienen caminando para acá, abrácese, salude la banda, que toque, cantemos cuando venimos a entregar las ofrendas con gozo, con alegría. Hermano, esa es de las instrucciones que no requirieron otra orden más, porque a partir de ese día usted ve la fila y la gente viene platicando y contenta porque es el momento de la gratitud y yo feliz ese día. Y el pastor, yo me bajo ahí, los abrazo, ¿cómo vas? Yo no bajo a ver quién ofrenda y quién no ofrenda. Ya quisiera tener eso en la memoria, decir, no ha pasado desde hace días y la pandemia me terminó de arruinar el esquema porque casi el 70% de nuestras ofrendas vienen por transferencia electrónica. Una sugerencia: deje 5 pesos de su ofrenda para pasarlos a poner aquí y aproveche ese momento de comunión lindo. La ofrenda de misiones de Nueva Cosecha, pase a ponerle en sobre, no la transfiera. Yo ya dije que eso voy a hacer este año, ¿verdad? Pues ese ambiente lindísimo. Me reunieron posteriormente algunas personas y me dijeron, eso no se hace así, ese es un momento de gran reverencia y no se debe confundir con el tiempo del programa del saludo los unos a los otros y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y me pegaron una a mi
en buen salvadoreño, pela de cara, ¿verdad? Así. Y yo como no le veía nada malo y aparte desobediente por naturaleza, porque así dice la palabra, que somos hijos de desobediencia, ¿verdad? Usted también, no solo yo, todos somos hijos de desobediencia. No digo, este hermano rebelde. Pues no les hice caso, hermanos. Y desde esa fecha hasta hoy, hace unos minutos, usted ya venía bien contento. Pues así hay personas que dicen, la ley, lo que hacíamos antiguamente era así. También hay otros que detienen los segmentadores carnales, le puse ahí porque Pablo les dice así, yo no le digo así, pero en 1 Corintios no tiene que buscar esta cita, pero dice, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo? Y los más hipócritas dicen, yo soy de Cristo. Carnales son, les dice Pablo en primera carta a los Corintios. ¿Sabe por qué piensan así? Porque piensan con la carne. Y cada vez que alguien comienza a hacer grupos de preferencia, segmentando el cuerpo de Cristo, eso detiene la inspiración de una iglesia. Porque en lugar de ser un cuerpo, tiene un montón de androides por ahí rodando por todos lados. La otra cosa que detiene la inspiración de una iglesia son, y sí lo va a buscar conmigo por favor en 2 Timoteo, ese tipo de personas que tienen apariencia de piedad, pero no son píos. No son santos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy son esos postreros días. Porque habrá hombres, mire esto, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, ¿qué dice? Evita. ¿Sabe por qué? Porque roban la inspiración de una iglesia. Parecen, pero no son. Tienen lenguaje, pero no viene del interior de su corazón, viene del diente al labio. Cantan y hacen gestos y todo lo demás, pero no tienen corazón de adorador durante toda la semana. Viven impíamente. Apariencia de piedad. Mantienen pecados y relaciones de lunes a sábado en la noche, pero el domingo son las personas más respetables que puede imaginar. Pues eso detiene la inspiración. Detiene la inspiración los falsos y egocéntricos maestros. Misma carta, capítulo 4, misma carta, misma página también, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, oigo cada predicador en línea diciendo unas cosas, hermanos, que no sé realmente de dónde se las sacan. Tuercen la escritura. Dicen cosas que solo están diseñadas para aquietar la conciencia o para endulzar el oído del oyente y para motivar y mantener un aparente estado de avivamiento y alegría y conmoción que no es más que un momento extático en una manipulación completa de las emociones y sentimientos por medio de programas maravillosos producidos para generar algo en el corazón. Pero lo que están diciendo, ay hermanos, no. Pero la gente en los últimos años se ha comenzado a amontonar queriendo ir ahí donde hablan bonito, bien lindo y que no me molestan. Que me va a servir para poner, porque pasa esto, entre semana ponen algo en su teléfono, esto oí, ¿verdad? Si le pides a la vida que te dé limones, te dará, o al revés, ¿verdad? O sea, a mí la vida me ha pegado unos limones, pero no de limones, de lima, sí, ¿verdad? Sí. Y como que la vida,
Alíneate con el universo. El Creador se manifiesta por el universo. Predicadores evangélicos, hermanos. Sí, sí. Y de ahí lo que usted quiera. Entonces aparentemente las iglesias tienen un ambientazo, hay una banda espectacular, sin quitarle a lo que dije hace unos domingos. Sueño con tener viento metal y tener timbales, hermano. Quizás se me sale el espíritu centroamericano que uno tiene para la alabanza, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Me costó llegar a levantarle mis manos al Señor. No tiene idea cómo me costó, porque yo no venía por ahí de esas costumbres. Pero un día leyendo la Biblia me di cuenta que hay más versículos diciendo que levantemos nuestras manos al Señor, levantemos manos en santidad, y no sé cuántos versículos, y no hay ninguno que avalara mi forma de adorar antigua, que era, vamos a cantar: tengo gozo en mi alma, gozo, me estoy moviendo, perdón, gozo en mi alma y en mi ser, porque Cristo. Y dije, ¿cuántos versículos hay en la Biblia de alabar con los brazos cruzados? Y no encontré ni uno, hermanos. Ni uno. Después descubrí que no me puedo quedar sentado para cantar. No puedo. Los epiplones hacen aquí, las tripas pues, y toda esta grasita hace algo que no permite que el aire fluya, y yo quiero estar de pie, porque dice en la Biblia que allá en las alturas todo mundo va a estar de pie delante del Cordero y lo van a adorar con todo, en toda lengua, todo pueblo, toda nación, y no van a estar sentados. Ese ritmo no me gusta. Pues hay iglesias que han aprendido a manipular todo eso y tienen motivadores aquí al frente, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Con todo, varón, con todo, dele con todo, así como gritó en el de Daddy Yankee, dele aquí también, ¿verdad? Y ¡pum! Y no sé, pero la gente se para. Es más, algunos hermanos son Transformers porque en los conciertos, pues no sé, hermanos, usted véalo, pero yo me pelo. No voy a concierto, hermano. No me da hasta ahí. Pues esa manipulación terrible, porque está fundada para tener al gran hombre que está ahí predicando y moviendo a la iglesia, diciendo lo que quiera. Y los sembradores de maldad. No voy a leer todos los textos, pero dice que hay una gran cantidad de personas que disfrazadas se meten en medio de los ágapes, que eran los grupos de amor que tenía la gente, y comenzaban hasta a seducir personas allá adentro. Y aparentemente tenían también apariencia de bondad, pero era gente muy terrible, nubes vacías, árbol seco sin raíz, etc. El apóstol Judas les dice cualquier cantidad de cosas, hermano. Pues todas esas cosas detienen la inspiración. De tal manera que cuando usted vea que hay inquietadores en nuestra iglesia o gente muy legalista, o yo mismo pase a la categoría de carnal segmentador, o que solo tengo apariencia de piedad, o que los sermones son falsos, egocéntricos, y que no les estoy enseñando la palabra, y que luego estoy sembrando maldad en todo lugar donde llego, hablen con los ancianos y despídanme, porque estaré deteniendo totalmente la inspiración. No van a estar todos de acuerdo con todos, ni conmigo ni con Pastor Ricardo. Van a tener apreciaciones, van a tener alguna dificultad, pero la iglesia debe evitar todos esos bloqueos. Yo glorifico al Señor que en los últimos años Auditorio ha vivido en un ambiente de paz extraordinario, hermano, de alegría, de gozo, de consideración, y hemos chocado y hemos resuelto problemas. Pero veamos rápidamente entonces cuáles son entonces factores que son muy, pero muy inspiradores. Muy inspiradores. El primero de ellos, que para mí es inspirador en una iglesia, y era en esta iglesia también, su profundo conocimiento y práctica de la Escritura. Esa es una iglesia inspiradora. La gente de esa iglesia conoce la Biblia. Después de unos pocos meses de haber llegado, ya no tiene que recurrir al índice en la página.
Esto no nos está ayudando los teléfonos, ¿verdad? Porque ya la gente no busca, ¿verdad? Ya solo pone el nombre y ya, pum, le cae ahí. Pero esta gente conoce su Biblia, le da el valor que tiene, la inspiración. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dígame usted, en una iglesia donde cada hombre y cada mujer ha ido a la escritura, la toma como propia de Dios, la recibe, la acuña, se implanta en su corazón, comienza a cambiar su vida y a tener mejores herramientas para hacer la buena obra de Dios, esa es una iglesia inspiradora. Porque la palabra la está formando como tal. Por eso también Santiago dice, por lo cual, hablando de las escrituras, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar sus almas. Pues es inspirador, porque usted llega a una iglesia donde la gente que está ahí, sabe que ha tenido enfermedades del alma, fuertes, graves enfermedades del alma, y ya pasó por dificultades horrorosas en la vida. Pero su conocimiento de la palabra le ha enseñado textos maravillosos como Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, tú estarás conmigo. Aunque pase por valle sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque tenga que pasar por fuego, tenga que pasar por turbulencia, tu diestra me toma, me levanta del lodo cenagoso. Aunque yo haya pensado y hecho las cosas más horribles de la vida, en la sangre de Cristo tengo limpieza total y entiendo bien lo que significa el pecado y dejo de apuntar mis dedos hacia los demás que pecan y comienzo a recordar de dónde el Señor me rescató a mí, porque la palabra dice que yo soy una nueva criatura. Pues si uno conoce la palabra de Dios, obviamente todo el estilo de vivir tiene esa cualidad y eso inspira, hermanos. Eso inspira a cualquiera. Los de Antioquía por eso se mantenían bajo un permanente proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso mandan a llamar a Saulo, por eso Bernabé, por eso otros que les están enseñando la palabra, no solo para el conocimiento intelectual que de nada sirve, poco vale ese conocimiento intelectual, sino para que esa palabra sea bajada al corazón, transforme las vidas y se vea reflejado en las relaciones al interior de ese cuerpo. Eso inspira. Eso inspira. La Biblia es la revelación de Dios, de la naturaleza de Él, y para nosotros, para Auditorio, es la única norma de vida y doctrina, hermanos. Es la única. Si una iglesia pierde esto de vista, puede mover las emociones, pero no sería inspiradora. La palabra inspira en un mundo de posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es todo lo que leemos, principalmente en redes sociales, que se comienza a plantear como que esto es cierto. Y aunque sea mentira, se convierte por repetición de opinión en posverdad. No es sino la verdad que surge de repetir no sé cuántas veces una mentira. Goebbels lo decía así para Hitler. Se repite una mentira o un pensamiento, lo que sea, y termina minando y apoderándose de la conciencia pública. Así lo hacen los gobernantes, así se hace en Europa, así se hace en Estados Unidos, así se hace en nuestro país. Si usted hablara con muchos en Estados Unidos, van a decirle que el peor problema interno de Estados Unidos son las personas indocumentadas y que si los tienen que mandar, como dijo la funcionaria que vino, a este infierno, que no hay ningún privilegio nacional en ser un infierno para personas condenadas en otro país o acá. Allá lo comienzan a decir y allá lo creen. Lo creen, es la posverdad. Lo que dijo la Biblia de tener cuidado con la viuda, el pobre, el menesteroso, el huérfano y el extranjero, que es la verdad de Dios, se tira por un lado.
Y viene uno y dice, es que no, esta es la nación, es la soberanía. Si vas a estar en un estadio, en una cantina o en una iglesia, de ahí te vamos a ir a sacar. Ni lo puede hacer. Ayer le pusieron no sé cuántos paros para que deje de estar amenazando a la gente que lo va a mandar al secot. Pero en Estados Unidos la posverdad es que eso es lo que merece cualquiera que se cruzó nuestras fronteras. Eso es posverdad. Y se da como un elemento cierto. Pero para nosotros una iglesia que inspira la posverdad es la preverdad, porque es la verdad de los siglos y por todos los siglos, basada en la palabra de Dios y estrictamente en la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, es verdad, aunque todo el mundo me esté diciendo otra posverdad. Eso inspira, porque al fin encuentra a la gente un remanso de palabra de Dios en la cual puede confiar y comparar con todo lo demás que está oyendo. No volviéndose semejante a lo que allá afuera se está diciendo, sino con la capacidad de discernir porque conoce la verdad. Un billete falso no se conoce por conocer todo lo falso, se conoce por conocer el verdadero. Pues eso inspira. En segundo lugar, inspira la búsqueda de santidad. Una iglesia donde se percibe santidad. Y ojo que no estoy diciendo donde nadie peca. Hermanos, desde tempranito empezamos a pecar. No hay para dónde. Tenemos naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa todavía domina por momentos, por circunstancias o porque la permitimos dominar y nos invita a pecar. Pero tenemos vocación de santidad, hermanos, el anhelo de la santidad, el anhelo de la rectitud. Pablo dice en Romanos 6:22, dice: pero ustedes quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado de la vida eterna. La vida eterna, Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Porque Dios, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y además, 1 de Pedro, pórtense como hijos obedientes, no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Los de Antioquía rompieron los esquemas por el modelo de santidad. Comenzaron a tener conductas, actitudes y acciones, quiero decir más bien, que mandaban a la vista hacia otra forma de vivir. Y decían: algo pasa en esa iglesia, me inspiran. Ahí está fulano. Este fulano era tal y tal, y mírenlo ahora. Y ahí está sutana, esta era la que tal y tal, mírenla ahora. Y ahí están sus hijos creciendo diferente de todos los demás hijos. Sus negocios son hechos con rectitud. Su vocabulario cambió. Las aspiraciones de la vida se alinearon con las aspiraciones de Dios. Y la manera de lograr las cosas en su vida se volvió una manera que seguramente les saca sonrisas al que ellos tienen por Dios. Y hermanos, no es un asunto de reglas. Yo no puedo poner un montón de reglas, hermanos. Claro, tenemos cosas que ordenan esto. Hay que tener ciertas normativas. Las leyes nos obligan a algunas cosas. Pero hermanos, no se trata de eso, no es de mandamientos humanos ni de costumbres y tradiciones humanas. Es porque el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, que somos el templo de Dios, nos conduce a santidad. Y cuando el mundo comienza a ver una iglesia donde la santidad es fundamental, o si no le gusta el término santidad, pureza de intención y de acción, rectitud. Si quiere, póngale sinónimos un poco de otro nivel: honestidad, buena palabra, buen trato a los demás. Y saberse principalmente que santidad implica que uno ha sido apartado de allá, de ser un instrumento de Satanás y del mundo y de mi propia carne. He sido apartado para servir al Dios Santísimo. Como instrumento apartado, santo.
Si una iglesia tiene ese perfil en su mente, es una iglesia que inspira, es una iglesia tremenda. Se trata de nuevas criaturas reconciliadas y reconciliando a otros con Dios, como dice 2 Corintios 5. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ayer pequé, hoy pequé, cosa vieja. Porque si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso, ¿no es cierto? Pero más adelante dice 1 Juan capítulo 2 que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, para que interceda por nosotros cuando pecamos. Así funciona la santidad. La búsqueda permanente de agradar a Dios en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que hago. Estoy tratando primeramente de agradar a Dios. Y una iglesia que restaura, que no destroza al caído, que lo restaura, que lo recibe, que lo abraza, que por supuesto le va a hacer ver que este se llama pecado y este pecado tiene nombre y apellido, y que se busque el arrepentimiento y posteriormente la restauración también. Dice Pablo en Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hermanos amados, es posible que algún día nos digan que en esta iglesia no pasamos a nadie al frente por situaciones de pecado. Normalmente esas situaciones de pecado eran fornicación, posiblemente algún hurto y otras cosas que habían afectado a todo el cuerpo de Cristo. Pero no todo lo que pasa afecta a todo el cuerpo de Cristo directamente. Si alguna vez tuviéramos la necesidad de pedirle a alguien que pase al frente para pedirle perdón a la iglesia, créame, tendría que ser porque es algo que ha generado mucho dolor. Normalmente nuestras conversaciones con las personas es: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y tratamos de encontrar el punto de arrepentimiento, porque yo puedo parar a 10 cada año acá al frente por los pecados comunes de las iglesias que he mencionado antes. Pero ¿y dónde queda el mentiroso? ¿Y dónde queda el orgulloso? ¿Y dónde queda el hacedor de maldad? ¿Y dónde queda el deshonesto? ¿Y dónde queda el que le retiene a sus empleados sus salarios? ¿Dónde quedan? ¿Por qué magnificamos unos pecados y otros no? Una iglesia santa no es un tribunal de pecadores, hermanos. Es una casa de restauración. Y si alguna vez alguien tuviera o quisiera pasar acá al frente y decirle: hermanos, he pecado contra el cielo y contra ustedes por esto y esto, ¿sabe qué esperaría yo? Que ustedes, que son espirituales, como dice el texto, lo reciban con espíritu de mansedumbre. Y mire lo otro, considerándose a sí mismos, no sea que también sean tentados. Una iglesia santa no es porque tiene un récord enorme de cuánta gente fue pasada al frente por pecados. Es más bien una iglesia que puede experimentar el quebrantamiento verdadero por el pecado, que puede arrepentirse, que va a ser recibido y va a ser conducido hasta que esté completamente en paz su corazón. Yo puedo pasar a un montón de gente acá que ni siquiera están así del arrepentimiento. Simplemente es porque los cacharon y quieren salir de ese asunto a la mayor brevedad, pero no hay quebrantamiento. Así que eso es una iglesia inspiradora. Y voy a dejar 2 puntos para el próximo domingo. Si usted los quiere oír,
véngase el otro domingo, porque hay mucho más que decir. Hermanos, yo podría decir que si yo fuera un pastor más motivador, más alegre, cuenta chistes, ¿verdad? De repente, ¿sabe qué pasa conmigo? Cuando no estoy en auditorio, y aquí Alejandro Torres va a dar fe de esto, ¿verdad? Cuando predico, por ejemplo, en la iglesia en San Miguel, hermano, yo soy un bayuncazo en San Miguel. Me predico la palabra y tal, y yo siempre, ¿por qué no puedo hacerlo así en auditorio? ¿Verdad? Pero hay varios factores. Una, ahí tengo a la iglesia bien encima, sí, ¿verdad? Yo la siento aquí conmigo. Luego, no es mi iglesia, soy invitado y los invitados siempre llegamos a alborotarle el panal al pobre pastor. Pero yo con ustedes siento una gran responsabilidad, hermanos, pero una gran responsabilidad. Solo los tengo una vez a la semana, la gran mayoría. Y tengo que aprovechar para enseñar la palabra lo más y lo mejor que yo pueda. Pero una iglesia es inspiradora si tiene estas dos primeras condiciones. La primera es, la verdad se nota. La palabra se nota, la palabra de Dios se nota. Hay un apego a la escritura. Y usted llega a esa iglesia y dice, tenía tiempo de no oír un sermón bíblico bien trazado o una clase bien preparada. Con los niños, nuestra meta está dejando de ser enseñarles. Nuestra meta con los niños ahora es que aprendan que hay una gran diferencia. Y este año le vamos a dar vueltegato a un montón de metodologías, sistemas y pensamientos para que nuestros niños amen la palabra. Posiblemente vamos a tener a alguien este año enseñándonos a amar y recurrir a la palabra con todo su corazón. Ya no pongo todas las citas en pantalla, digo todos los textos, solo pongo las citas, porque quiero que usted ame la palabra. Y lo segundo que hace a una iglesia inspiradora, y me quedan 2 puntos, es que la iglesia sea una iglesia que busca la santidad, sin hipocresía, sin legalismo, en santidad, en rectitud. Y falta, no decir, hey hermano, ahí le falta. Sí, falta. La otra semana, sin duda, la otra semana avanzamos en esto. Padre, muchas gracias, Señor, por la exposición de tus textos a mis hermanos y a mi corazón. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos mantengas en este ambiente tan lindo, auditorio. Señor, a mí me inspira. Es tan inspirador servir a mis hermanos, pastorear, predicar, enseñar, comer, salir, pasear, todo, Señor. Es tan hermoso, Señor. Siento desafiado cada vez, felizmente desafiado, porque sé que aman la palabra, Señor, y sé que anhelan una vida recta. Gracias por ser una iglesia que reconstruye la vida de otros, no una iglesia que destruye a los demás, sino que trata por todos los medios de llevar las cargas. Por eso oramos cada domingo por los enfermos, les cuento historias de los hermanos de la iglesia, les digo qué pasa con mi vida, porque están acostumbrados, Señor, a llevar esas cargas sobre ellos. Gracias, Señor. Gracias porque no queremos perder de vista que todo esto lo hacemos por ti, para tu gloria, Señor. Y para que los que nos ven digan, me gusta esta iglesia, me inspira esta iglesia, quiero crecer en esta iglesia. Gracias, Señor. Pero realmente quien inspira la vida de cualquier persona es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene aún una relación con Jesús, por favor, esta mañana dígale ahí donde está, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, sálvame. Sálvame. Y sin duda que el Señor va a oír su voz, va a ver su corazón y le va a salvar por creer en Él, por creer en Él.